El día que Pablo Escobar descubrió la traición en su propio cartel, su reacción helará tu sangre. Medellín, 15 de julio de 1989, 6:47 de la madrugada. El aire húmedo de la montaña paisa se pegaba a la piel como una advertencia. En la hacienda Nápoles, los pájaros habían dejado de cantar. Incluso los hipopótamos permanecían inmóviles en el lago artificial, como si presintieran que algo terrible estaba a punto de desatarse. Pablo Emilio Escobar Gaviria despertó sin alarma. Sus ojos se abrieron de golpe, como siempre ocurría cuando su instinto de supervivencia detectaba peligro. 40 años de vida, 10 años construyendo un imperio, y esta madrugada algo en el aire le susurraba que todo estaba a punto de cambiar. Se incorporó en la cama king size, su mirada fija en el teléfono que no había sonado en toda la noche. Demasiado silencio. En el negocio de la cocaína, el silencio significaba dos cosas: muerte o traición. María Victoria murmuró a su esposa, que dormía profundamente a su lado. Ella no se movió. Era mejor así. Lo que vendría después no era para ojos inocentes. Pablo se vistió con la meticulosidad de un hombre que sabía que cada día podía ser el último. Jeans Levi's, camisa blanca, los zapatos de cuero que le había regalado su madre. Se miró al espejo del baño de mármol italiano. El rostro que lo observaba ya no era el del humilde muchacho de Envigado. Era el rostro del hombre más poderoso y temido de Colombia. Pero hoy, por primera vez en años, vio algo diferente en sus propios ojos: miedo. Bajó las escaleras de la mansión principal. Sus pasos resonaban en el mármol como tambores de guerra. Los guardaespaldas lo saludaron con la reverencia de siempre, pero Pablo notó algo extraño en sus miradas. Duraban una fracción de segundo menos de lo normal. ¿Dónde está Gustavo?, preguntó a Popeye, su sicario de confianza. Patrón, no ha llevado, tampoco Gonzalo ni el mexicano. Pablo se detuvo. Gustavo Gaviria, su primo, su hermano de sangre, su mano derecha, nunca llegaba tarde a las reuniones matutinas. Jamás. En 15 años de sociedad, Gustavo había sido más puntual que un reloj suizo. Tomó el teléfono, marcó el número de Gustavo. 5 timbres. Nadie respondió. Pablo Escobar, el hombre que había hecho temblar a gobiernos enteros, sintió cómo un escalofrío recorría su espina dorsal. Porque en el mundo de la mafia, cuando tu círculo íntimo desaparece sin explicación, solo hay una posibilidad. Alguien había decidido que era hora de cambiar de bando. Las siguientes 2 horas transcurrieron como una película en cámara lenta. Pablo se sentó en su oficina privada, una habitación forrada en madera de cedro con vista panorámica a sus tierras. En las paredes colgaban fotos familiares y recortes de periódicos que documentaban su ascenso al poder. A las 9:15 de la mañana llegó el primer visitante, Carlos Leder, su socio en las operaciones del Caribe. Apareció sin previo aviso. Sus ojos azules brillaban con una intensidad extraña y su sonrisa parecía forzada. Pablo, hermano, necesitamos hablar. Habla, respondió Pablo, sin levantarse de su silla de cuero. Es sobre las rutas de Estados Unidos. Tenemos problemas. Pablo estudió el rostro de Leder. Conocía cada músculo facial de ese hombre. Habían hecho negocios por años. Pero hoy, algo en su expresión no encajaba. ¿Y los demás? ¿Gustavo está de acuerdo? Leder titubeó. Apenas un segundo, pero Pablo lo notó. Gustavo está evaluando opciones. Esas 3 palabras resonaron en la oficina como disparos. Pablo se incorporó lentamente, su instinto de supervivencia activándose como el de un felino que percibe peligro. ¿Opciones? ¿Qué clase de opciones? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Pablo, hermano,
Los tiempos están cambiando. El gobierno gringo está presionando más que nunca. Necesitamos ser más flexibles. La palabra flexibles quedó suspendida en el aire. Pablo la saboreó como si fuera veneno. En el lenguaje del narcotráfico, flexibilidad significaba una sola cosa: negociación a espaldas del jefe. ¿Dónde está mi primo Carlos? Reunido con unos contactos. Nada importante. Mentira. Pablo lo supo inmediatamente. Gustavo jamás se reunía con contactos sin informarle primero. Después de que Leder se marchara, Pablo se quedó inmóvil durante 10 minutos. Tomó el teléfono interno. Popeye, ven acá. Quiero que pongas vigilancia en Gustavo. Discreta, solo observación. Popeye frunció el ceño. ¿Vigilancia en don Gustavo? En este negocio, Popeye, la confianza es un lujo que no podemos darnos, ni siquiera con la familia. Esa noche, por primera vez en años, Pablo Escobar durmió con una pistola bajo la almohada, porque había comprendido algo que lo helaría para siempre. La traición más peligrosa es la que viene de quienes amas. 16 de julio de 1989, 5:30 de la madrugada. Pablo despertó antes del amanecer. Se dirigió a su oficina privada y abrió la caja fuerte oculta detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Buscó una carpeta manila marcada con la palabra familia en tinta azul. Fotografías. Decenas de fotografías tomadas por sus espías durante los últimos 6 meses. Gustavo en restaurantes elegantes de Bogotá. Gustavo entrando a oficinas gubernamentales. Gustavo hablando con hombres que Pablo no reconocía. Una imagen en particular le llamó la atención. Su primo saliendo del Hotel Tequendama en compañía de un hombre de traje gris. Pablo estudió el rostro del desconocido. Rasgos angulosos, complexión atlética, una forma de caminar que gritaba agente federal. Pablo sintió cómo se le helaba la sangre. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Patrón, soy Popeye. Tengo información. Habla. Don Gustavo se reunió anoche en el Club Los Lagartos con 5 personas. Reconocí a 3, Leder, Rodríguez Gacha y el mexicano. Los otros 2, gringos, patrón. Definitivamente gringos. Pablo cerró los ojos. El Club Los Lagartos era el lugar donde él y Gustavo se habían reunido por primera vez con los contactos de Miami en 1975. Era un lugar sagrado para su sociedad. ¿Cuánto duró la reunión? 3 horas. Intercepté una llamada desde el teléfono del club. Don Gustavo habló con alguien en Miami. Solo alcancé a escuchar una frase. Dime, el plan está en marcha. Pablo no sospecha nada. El auricular se resbaló de la mano de Pablo. Por primera vez en su vida, Pablo Escobar se sintió completamente solo. Pablo abrió otra carpeta con reportes financieros de las últimas semanas. Ruta de Miami, faltante 15 millones. Ruta de Los Ángeles, faltante 12 millones. Ruta de Nueva York, faltante 22 millones. Total faltante 49 millones de dólares. No era solo traición, era robo. Gustavo y los demás estaban desviando dinero, probablemente para financiar su propia operación independiente. Pablo tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Coronel Martínez, ¿quién habla?» «Pablo Escobar. Necesitamos conversar». «¿De qué quiere hablar, Escobar?» «De business, coronel. Tengo información que puede interesarle». Colgó el teléfono antes de que el coronel pudiera responder. En las próximas horas tendría que tomar la decisión más difícil de su vida, porque Pablo Escobar había aprendido algo fundamental sobre el poder. Cuando alguien decide quitártelo, tienes que estar dispuesto a destruir todo antes de permitir que te lo arrebaten, incluso si eso significa destruir a tu propia familia. 16 de julio de 1989, 2:30 de la tarde. Patrón, es don Gustavo. Dice que viene para acá. Pablo masticó lentamente el bocado de sancocho que tenía en la boca. ¿Viene solo? Eso dice. Déjalo pasar, pero mantengan los ojos abiertos. A las 3:15, el Mercedes-Benz blindado de Gustavo atravesó las puertas de la Hacienda Nápoles. Pablo lo observó desde la ventana de su oficina. Su primo bajó del vehículo con la misma elegancia de siempre, pero había algo diferente en su postura. «Primo», dijo Gustavo al entrar, con esa sonrisa que Pablo conocía desde la infancia. «Gustavo, siéntate». Durante un momento,
Los dos hombres se estudiaron mutuamente como jugadores de póker evaluando sus cartas. Gustavo, tenemos que hablar de las cifras de Estados Unidos. ¿Qué pasa con las cifras? Están bajas, muy bajas. Los gringos están poniendo más presión. Es normal que los números fluctúen. 49 millones de fluctuación me parece excesivo. Pablo vio cómo el rostro de Gustavo se tensaba casi imperceptiblemente. No entiendo qué insinúas, primo. No insinúo nada. Pregunto directamente. ¿Dónde está mi dinero? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo, hemos sido hermanos toda la vida. ¿En serio me estás acusando de robarte? No te estoy acusando, te estoy preguntando. La respuesta es no. No sé de qué dinero hablas. Mentira. Pablo lo supo inmediatamente. Pablo sacó la fotografía de Gustavo saliendo del Hotel Tequendama con el desconocido. ¿Reconoces a este hombre? Gustavo miró la foto. No. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana. Gustavo, voy a hacerte una pregunta, y quiero que me respondas como el hermano que has sido para mí. Dispara. ¿Estás planeando algo a mis espaldas? No, primo. No estoy planeando nada. Pablo asintió lentamente. Está bien, te creo. Pero Pablo no le creía, y Gustavo sabía que Pablo no le creía. Después de que Gustavo se fuera, Pablo tomó el teléfono. Popaye, ven acá, y trae a 5 de los muchachos más confiables. Muchachos, vamos a hacer un trabajo muy especial. Gustavo Gaviria está trabajando con los gringos. Va a entregarnos. El impacto de esas palabras fue como una granada en el silencio. Gustavo conoce todas nuestras rutas, todos nuestros contactos. Si los gringos lo están convirtiendo, tenemos muy poco tiempo. Pablo sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un depredador que había identificado a su presa. Vamos a organizarle una fiesta de despedida. Una que nunca olvidará. 17 de julio de 1989, 7 de la noche. Pablo había elegido cuidadosamente el lugar para la confrontación final, la finca La Catedral, su refugio en las montañas de Envigado. Ese lugar representaba todo lo que habían construido juntos: poder, riqueza, invulnerabilidad. Esta noche también representaría el final. Gustavo llegó puntualmente a las 8. La mesa estaba servida para 2, langosta del Pacífico, caviar iraní, vino Bordeaux, de 1975. Pablo había querido que la última cena de su primo fuera memorable. ¿Qué acuerdas?, dijo Pablo mientras cortaba la langosta, ¿de cuando éramos niños y hacíamos planes para ser ricos? Claro que me acuerdo, sentados en la finca de la abuela Elena. Y lo logramos, superamos todos nuestros sueños. Gustavo asintió, pero había algo melancólico en su expresión. Sí. ¿Pero a qué precio, primo? Pablo puso los cubiertos sobre la mesa. Es interesante que digas eso, Gustavo, porque últimamente he estado pensando lo mismo. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana. He concluido que el enemigo más peligroso no siempre es el que tienes enfrente. A veces es el que tienes al lado. Pablo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de traición, primo. Estoy hablando de Judas. Gustavo se puso pálido. Pablo abrió una carpeta y puso fotografías sobre la mesa. Hotel Tequendama, 3 de julio. Club Los Lagartos, 15 de julio. Oficinas de la DEA en Bogotá, 10 de julio. Pablo, puedo explicarlo todo. Te escucho. Gustavo respiró profundamente. Los gringos se acercaron a mí hace 3 meses. Dijeron que iban a destruir el cartel de todas formas, que era mejor colaborar y salvar lo que se pudiera. ¿Y tú les creíste? Pablo, están cerrando el cerco. No van a parar hasta acabar por nosotros. ¿Y cuál era el plan exactamente? Entregar desinformación selecta, rutas menores, operarios de bajo nivel. Y a cambio, inmunidad para las familias, la posibilidad de empezar de nuevo. Pablo caminó hasta quedar detrás de la silla de Gustavo. ¿Y yo? ¿Dónde encajaba yo en este plan tan generoso? Gustavo no respondió. Yo era la moneda de cambio, ¿verdad? Mi cabeza a cambio de su benevolencia. Sí, murmuró. Esa era la condición. Pablo puso las manos sobre los hombros de Gustavo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Gustavo? Que después de todos estos años, tú realmente creas que soy tan estúpido como para no darme cuenta.
¿Sabes por cuánto tiempo he sabido de tu pequeña operación con los gringos? Continuó Pablo. Gustavo se tensó bajo sus manos. 6 meses, primo. 6 largos meses, observando cómo el hombre en quien más confiaba planeaba entregarme como un cordero al matadero. Pablo se alejó de Gustavo y se sirvió más whisky. ¿Sabes lo que más me divierte? Que los gringos te hayan hecho creer que podrían protegerte de mí. ¿En serio pensaste que iba a permitir que me traicionaras y quedarte campante? Gustavo se volvió en la silla para mirarlo. Pablo, todavía podemos arreglar esto. Somos familia. La familia no se traiciona, Gustavo. La familia no vende a su sangre por unas promesas gringas. Pablo regresó a la mesa y se sentó frente a su primo. Pero tienes razón en algo. Sí podemos arreglar esto. Los ojos de Gustavo se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿En serio? Pablo asintió lentamente. Claro que sí. Vamos a arreglarlo exactamente como se arreglan estas cosas en nuestro mundo. La esperanza se desvaneció del rostro de Gustavo cuando comprendió el significado de esas palabras. Pablo, por favor, no me supliques, primo. No lo hagas más patético de lo que ya es. Pablo tomó su copa de whisky y la vació de un trago. ¿Sabes qué es lo que más lamento? Que hayas obligado a que esto termine así. Porque a pesar de todo, te quiero como a un hermano. Se levantó de la mesa. Pero en este negocio, el amor no es suficiente para perdonar una traición. Pablo caminó hacia la puerta. Los muchachos te van a llevar a dar un paseo muy largo. Pablo, espera. Pablo se detuvo sin volverse. Dime una cosa, Gustavo. Cuando planeabas entregarme, ¿pensaste en mis hijos? ¿Pensaste en María Victoria? ¿Pensaste en lo que les pasaría cuando los gringos me metieran en una jaula? Gustavo no respondió. No pensaste, ¿verdad? Solo pensaste en salvarte a ti mismo. Pablo abrió la puerta. Pues ahora vas a tener mucho tiempo para pensar. Una eternidad. 18 de julio de 1989. 5 de la madrugada. Pablo estaba de pie en el balcón de la catedral, observando cómo el sol se alzaba sobre las montañas de Antioquia. El aire fresco de la madrugada le llenaba los pulmones, pero no conseguía quitarle el sabor amargo que tenía en la boca desde la noche anterior. Popeye apareció a sus espaldas. «Patrón, ya está hecho». Pablo no se volvió. ¿Sufrió? No, patrón, fue rápido. Pablo asintió. Era lo menos que podía hacer por el hombre que había sido su hermano durante tantos años. ¿Y los demás? Leder huyó a Estados Unidos. Rodríguez Gacha está escondido. El mexicano pidió audiencia. Dice que quiere negociar. Pablo sonrió sin humor. No hay nada que negociar. El mensaje ya está claro. Se volvió para mirar a Popeye. Reúne a todos los jefes regionales. Esta tarde, aquí mismo. ¿Qué les va a decir, patrón? Les voy a explicar las nuevas reglas. Les voy a hacer entender que traicionar a Pablo Escobar no es un error que se comete 2 veces. Esa tarde, 20 hombres se reunieron en el salón principal de la catedral. Todos habían escuchado ya los rumores sobre lo que le había pasado a Gustavo Gaviria. Todos sabían por qué estaban allí. Pablo entró al salón vestido completamente de negro. Su presencia llenó el espacio como una tormenta eléctrica. «Muchachos», comenzó con voz calmada, «algunos de ustedes se estarán preguntando por qué ya no está Gustavo entre nosotros». El silencio era absoluto. La respuesta es simple. Gustavo olvidó algo fundamental en este negocio. Olvidó que la lealtad no es negociable. Pablo caminó lentamente alrededor de la mesa donde estaban sentados los hombres. Gustavo creía que podía jugar con los gringos, creía que podía venderme y salir ileso. Se equivocó, se detuvo detrás de la silla que solía ocupar Gustavo. Quiero que todos entiendan algo muy claro. Yo no olvido, yo no perdono, y yo no doy segundas oportunidades. Los hombres lo miraban con una mezcla de respeto y terror. Desde hoy, las cosas van a funcionar diferente. Ya no habrá círculo íntimo. Ya no habrá primos de confianza. Solo habrá una regla: obedeces o desapareces. Pablo regresó a la cabecera de la mesa. El que quiera irse puede hacerlo ahora. El que se quede lo hace sabiendo que cualquier traición será castigada con la muerte. Sin excepciones, sin perdón, sin misericordia. Nadie se movió. Perfecto.
Entonces todos entendemos las reglas del nuevo juego. 3 meses después, los periódicos reportarían la desaparición de Gustavo Gaviria como un misterio sin resolver. Algunos dirían que había huido a Brasil, otros que había muerto en un enfrentamiento con la policía. Pero en las calles de Medellín, en los barrios pobres donde Pablo Escobar era todavía un héroe, se contaba otra historia. Se susurraba que el patrón había descubierto una traición tan profunda, tan dolorosa, que había tenido que cortar su propia carne para salvar el cuerpo, y que desde esa noche Pablo Escobar se había convertido en algo diferente, algo más frío, más calculador, más letal, algo que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo, porque había aprendido la lección más cruel que puede aprender un hombre de poder, que en la cima de la montaña siempre estás solo, y que la única persona en la que puedes confiar completamente es en la que miras en el espejo cada mañana, aunque esa persona sea capaz de matar a su propia familia.